Tengo en comunicación a mi amigo, el secretario general del Sindicato de Personal de las Industrias Químicas y Petroquímicas, Facundo Aveiro. Facundo, muchas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo andas, Juan? Un gusto saludarte. A veces en Argentina algunos medios direccionados o a veces algunos políticos inescrupulosos critican al sindicalismo, pero uno que tiene la suerte de conocer a los países de la región, el sindicato es importante para la defensa de los trabajadores, no solo en el puesto laboral, en la estabilidad económica, sino en temas de salud. ¿Qué nos puede decir de esto que es admirado en toda la región, que es el sindicalismo argentino, a pesar de que algunos gorilas, como se llaman popularmente, lo critican? Tal cual, hoy hay una crítica exagerada hacia el sindicalismo, donde pareciera que todos los problemas que aquejan al trabajador, ya sean de condiciones de trabajo o salariales, de los bajos salarios, es exclusivamente responsabilidad de los sindicatos, es responsabilidad del movimiento obrero. Y sabemos muy bien que no es así, porque, por ejemplo, lo que tiene que ver con las paritarias, acá lo que no se menciona y no se hace hincapié, donde debe ser en los medios de comunicación, es que esto es una interacción y una negociación que se da entre sindicatos, cámaras empresariales y el Ejecutivo siendo el mediador de estas Una negociaciones, ¿no? negociación tripartita. Entonces, lo que acá hay que dejar en claro es que tal cual, lo que acá hay que dejar en claro es que todas las organizaciones sindicales luchan por una recomposición salarial y la negativa viene de parte de las cámaras empresariales, quienes a lo sumo acompañan en seguir la inflación o seguir niveles de inflación que nosotros, por ejemplo, los químicos, venimos diciéndolo no de ahora, sino con el gobierno anterior, que los números que refleja el IPC no son los que se reflejan después cuando uno va a la carnicería, a la verdulería, al mercado del barrio o a la farmacia O o a disculpa, donde cuando sea que llegan vaya a los comprar. Acá recibos, vemos porque una ha aumentado la situación luz, el gas, el agua. o los servicios, como bien decís vos, luz, gas, agua, vemos que hay algo que no se condice y que no viene de ahora, viene desde hace un tiempo hasta acá y eso es lo que ha generado que si nos ponemos a analizar vemos que desde el 2016 hasta acá hay una pérdida, según distintas consultoras, ¿no? Hay una pérdida de entre el 60 y el 80% del poder adquisitivo de los trabajadores. Entonces ahí es donde nos preguntamos qué hay detrás de esta crítica malintencionada hacia los sindicatos, malintencionada de parte de la política y de parte de los medios de comunicación, no de parte de los trabajadores, ¿no? Este, entonces entendemos que acá atrás hay otra cosa. Cuando se busca demonizar a los sindicatos, el planteo de llevar adelante una reforma sindical, se busca destruir a las organizaciones sindicales como las conocemos y al sistema de negociaciones de convenciones colectivas. Acá el único objetivo que hay real detrás de esto es seguir quitando poder adquisitivo al salario de los trabajadores. Porque digo yo, acá esto se plantea bajo la lógica de que no puede ser que una empresa multinacional monstruosa pague los mismos salarios que paga una empresa familiar. No puede ser que el mismo convenio colectivo sea para esta multinacional monstruosa y para esta empresa familiar, esta pyme familiar, ¿no? Y si bien es cierto y hay que debatirlo, yo creo que el enfoque es equivocado, porque acá lo que se nos está planteando es que el nivel salarial que tenemos y el nivel de condiciones de trabajo que hay, que otorgan las convenciones colectivas existentes en nuestro país, no deberían ser tomadas como el techo, porque estamos hablando de salarios que yo digo ínfimos, lo de los trabajadores argentinos, no pueden ser más bajos. Entonces, si bien entendemos que hay que dar el debate sobre una diferenciación, pero entendemos que lo que hay tiene que ser tomado en todo caso como un piso y en todo caso discutir mejoras
salariales o de condiciones de trabajo en esos monstruos, muchos de ellos multinacionales, que sí lo pueden pagar, pero no podemos seguir tirando para abajo, nivelando para abajo el salario de los trabajadores argentinos. Y ahí es donde, llegado el momento, deberemos darnos un debate que es qué buscamos, qué se busca en nuestro país para los trabajadores, qué busca realmente la política y el sector empresarial, porque los sindicatos lo tenemos en claro, pero qué es lo que busca la política y el sector empresarial para los trabajadores, Y salarios disculpa, los de medios de prensa, porque los subsistencia medios de o prensa no salarios de ponen en la agenda estos temas que estamos hablando. y los medios de comunicación que son los que evitan que se, que se dé el debate en los canales de televisión, en las radios y demás. Quizás por Que la es misma lo pauta que- oficial. Hay tal silencio cual, tal cómplice. cual, tal cual. Y es que no nos permiten dar el debate de qué es lo que se busca para el trabajador argentino, cuál es el horizonte. Trabajadores que ganen salarios de subsistencia o de suficiencia, entendiendo salarios de suficiencia por los salarios que le permiten al trabajador poder adquirir una vivienda, poder comprar su vehículo, poder brindar educación, salud, alimentación, recreación para él y para su grupo familiar de calidad, como fue una vez en Argentina, como fue una vez en Argentina, donde hasta incluso hay que tener en cuenta que en las familias solamente, no en todas las familias obviamente, pero sí en muchas familias trabajaba el hombre nomás, el padre de familia, y con el sueldo que ingresaba era suficiente para sostener a toda la familia y vivir bien. Hoy en día vemos que aunque trabajen papá y mamá, no se llega a fin de mes. Y a fin de mes, por decir algo, ¿no? Porque en muchos casos te dicen llegó hasta el día 15. Entonces, ese es el debate que no se nos está permitiendo que se pueda brindar a la sociedad. Y es el debate que debería haberse dado de fondo. Se debería haber debatido eso para después poder avanzar y discutir cualquier tipo de reforma laboral o sindical, pero discutir una reforma laboral, y encima en este contexto, pero donde no tenemos en claro qué es lo que queremos para los trabajadores, me parece que es un gran error. Sí, incluso tú dices que antes se acostumbraba a que el hombre trabaje y la mujer cuide y eduque a los hijos. Hoy tiene que salir el hombre y la mujer a trabajar, e incluso hay matrimonios que no tienen hijos, tienen pocos hijos. Esto también va en contra al crecimiento poblacional. Esto se ve reflejado incluso en varios países en los últimos censos. Realmente esto es atentado contra el ser humano. Antes uno podía trabajar, vacacionar, tener su familia. Hoy en día uno trabaja para subsistir y no tiene la oportunidad que antes tenía. Tal cual. Y vos sabés que también el tema de ver estos, a ver, los laburantes de hoy en día que no son como lo de antes, donde podíamos ver antes a un laburante ya 20 y pico de años con 2 hijos, 3 hijos. Hoy en día el trabajador joven opta por no tener hijos y está atado, esto está atado directamente a lo económico, ¿no? Así Porque es. cuando uno habla con ellos, no es que tienen una idea de no querer tener familia la mayoría, sino que lo que ven es la imposibilidad de sostener económicamente a una familia. Y muchos de ellos te dicen, lo tendré el día de mañana cuando esté acomodado Y económicamente. ese día Lo de que mañana a entendemos veces es nunca llega, ese lamentablemente. día de mañana nunca llega y en algunos casos hay que tener en cuenta que en el caso de las mujeres corre también el reloj biológico, Así es. ¿no? Entonces, esta situación económica atenta realmente contra el trabajador en todos los aspectos y sobre todo algo que hoy está tanto en la boca de los jóvenes, de muchos jóvenes que siguen al gobierno, por sobre todo esto afecta a la libertad de los trabajadores, ¿no? Porque debemos entender que un trabajador bien remunerado, un trabajador bien remunerado que con ese dinero, como dijimos recién, con ese sueldo puede mantener a su familia, pero además puede ahorrar, y esto es lo que le puede permitir en el futuro al trabajador acceder a una propiedad, comprarse su casita o hasta invertir en un negocio propio, ¿no? Entonces,
Si no discutimos y si no buscamos la vuelta para que los trabajadores realmente ganen un sueldo digno, estaremos cortándole su libertad también. La última pregunta, ¿cómo analizas que a veces en la región no se entiende los argentinos? Yo no, tú sé que tampoco, que votaron a Milei, muchos pensaban que un economista iba a resolver los problemas y cuando los problemas económicos los tiene que resolver la política. ¿Cómo se entiende esta confusión de muchos jóvenes? Porque si bien la crisis es económica, la solución tiene que ser política. La política no se puede subordinar a la economía, más bien al contrario. Tal cual, tal cual. Hay que entender que hay un enojo de la sociedad, un enojo muy grande y más que nada de la juventud, de hombres y mujeres entre 15 y 40 años más o menos, que han visto que la política no ha sabido solucionar los grandes problemas, ya sea inflacionarios, ya sea de inseguridad, ya sea de narcotráfico y demás, este, lo que terminó haciendo que viren hoy en día a una opción de extrema derecha y hacia ideas también vinculadas a la derecha, aunque la mayoría de los trabajadores no se identifique con la derecha, pero sí adhieren a ideas o a conceptos más vinculados a la derecha. A veces hablamos de que esto tiene que ver un poco con el movimiento pendular del que nos hablaba el general Perón, donde la misma sociedad va de derechas a izquierda, depende los momentos por los que atraviesa el país, los momentos históricos, pero también tenemos que entender que acá influyó mucho lo que tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Y acá es donde debemos entender que el laburante nuevo, el nuevo laburante argentino, ¿no? Tiene otra mentalidad y otra manera de ver las cosas, de ver el día. Ese laburante tiene, podremos decir, dos mundos, ¿no? El mundo de la calle, y el mundo virtual, porque en todo lo que tiene que ver, todo lo que es, mejor dicho, las redes sociales y demás, es otra la discusión política, y son otros los planteos que se ven. Incluso se puede Entonces yo creo, profundizar de esta manera, Facundo. Nosotros prácticamente tenemos la misma edad. En nuestra época uno veía un programa político de una hora, hoy la gente quiere ver un TikTok de 5 minutos. Antes, en nuestra época, leíamos los diarios, ahora se leen los titulares, un Twitter. Lamentablemente hay menos capacidad de análisis, menos paciencia para digerir los problemas y para analizarlos. tal cual, tal cual, tal cual. Es así, hoy en día el trabajador prefiere las redes sociales antes que la televisión o que la radio o que los diarios. Así es. Y son las redes sociales, son los reels, por así decirlo, reels, short o demás, que lo van formando al trabajador. Y que van formando no solo al trabajador, sino también a los futuros trabajadores, porque tenemos que ver el impacto que O han lo que es tenido todas peor, estas Facundo, la ideas. clase política. A veces la clase política parece que se informa a través de TikTok o de Twitter y no de lecturas de libros, de diarios, de conferencias, seminarios, como se hacía antes. Tal cual, tal cual. Por eso vemos que se ha degradado tanto. Cuando uno escucha las discusiones que hay en los congresos, ¿no? Y uno se remonta a la historia y lee algunos debates que se generaban en diputados o en senadores, vemos cómo se ha degradado totalmente la política y la calidad de nuestros representantes. Y eso tiene que ver con la sociedad, ¿no? Digo yo, es un reflejo de la sociedad que tenemos hoy en día, una sociedad totalmente despolitizada, consumista, individualista, que está formada o deformada, mejor dicho, políticamente a través de las redes sociales y del algoritmo, que es el que forma al trabajador. En una época, cuando en Argentina se atravesaba la resistencia peronista, ¿no? Donde muchos jóvenes habían sido cruciales para el regreso del general Perón, tenemos que entender que quienes habían formado, formado a todos esos jovencitos habían sido las madres, madres y padres que tenían ya una idea formada y eran ellos quienes inculcaron a esos niños la idea y este sentir de luchar porque vuelva el general. Hoy en día son
los teléfonos celulares los que forman directamente a los chicos. ¿Por qué? Porque esas madres son provenientes de una generación que está totalmente despolitizada. Entonces, ante esa ausencia, esto aprovecha el espacio que hay y termina formando a los chicos. Por eso nos damos cuenta hoy que hay hasta incluso en los jardines, y lo podemos ver en los videos que son virales, niños de 7, 8, 9 años que están fanatizados con Javier Milei y con toda la idea de esta liberal. Este, Sí, incluso se y vio algunas de noticias ahí de en niños que adelante. pedían festejar el cumpleaños con la temática de Milei, con una peluca, con Tal campana cual, tal presidencial. cual, tal cual. Niños por mencionar, ¿no? Porque podemos ver que no solo nenes de 8 o 9 años, sino también jovencitos de 15, 20 y 20 y pico de años son los que adhieren fuertemente y son los que militan estas ideas con convicciones. Así es. Ojalá que la situación mejore porque no es solamente un problema de Argentina, sino que la región está convulsionada porque siempre Argentina tuvo un liderazgo en nuestra región. Si Argentina está mal, ¿qué nos espera a la región, a los demás países? Muchísimas gracias, Facundo. Que viva la patria. Gracias, Juan. Te mando un fuerte abrazo y que viva la patria.